Hey chicos, ¿cómo están? Soy David Rivera, violinista y líder de Tenebrarum. Hoy estoy en Ride and Roll presentando mi libro llamado Violines, Luces y Sombras. Yo empecé a escribir este libro pensando en el aniversario número 30 de Tenebrarum, pero el libro fue tomando, digamos, vida propia porque empecé a investigar, empecé a recopilar una serie de información para darle contexto a mi propia historia, que es la historia de mi banda. Y el libro arrojó unas conclusiones que son muy interesantes. Básicamente, el metalero de Medellín de los 80s y los 90s es víctima del conflicto armado colombiano. Y en este libro, digamos que le di participación a muchas personas para que contaran testimonios. Quiero aclarar que no es una investigación a toda regla sobre la violencia ni nada de eso. Es básicamente la historia de Tenebrarum, pero para poder estar apegado a la verdad en cuanto al relato que estoy contando, me tocó investigar mucho, me tocó ver muchos videos viejos, hacer muchas entrevistas, muchos testimonios, y básicamente pues realmente sí fue así. Yo no lo pretendiera, sí fue una investigación de cierta manera. Entonces yo creo que este libro va a contar unas historias que nunca se han contado, que hacen parte del acervo cultural de Medellín, que el país merece conocer. Nosotros nunca nos victimizamos, nosotros sufrimos muchas clases de violencia durante ese periodo terrible de los años 80 y 90 en Medellín. Los metaleros y los rockeros fueron violentados de muchas formas, y en ese orden de ideas pues nos volvemos resilientes, nos enfrentamos a situaciones terribles donde estaba en peligro la misma existencia, y sin embargo fuimos capaces de seguir adelante y sacar a nuestra ciudad del hueco donde estaba. O sea, eso fue una cosa colectiva de los antioqueños como comunidad, o sea, como región, y fuimos capaces de superar unas situaciones muy difíciles que se vieron reflejadas en el arte, en la cultura. Podemos decir tranquilamente que el metal de Medellín es un reflejo y es una respuesta estética a una realidad violenta que se cernía sobre los jóvenes de los barrios de Medellín. Yo estaba en séptimo en el colegio y por alguna razón me llegó un cassette. El cassette tenía 4 canciones del Kill Em All de Metallica, 4 canciones del Show No Mercy de Slayer, 2 canciones de Venom y una canción de Bitch. Y cuando yo escuché eso me voló la cabeza. Eso me descuadró. Yo no entendía lo que esa música me producía. No sabía quién eran esos artistas, no sabía dónde conseguir eso, no sabía quién más escuchaba eso. Yo era un niño de 12 años, yo hijo de una familia de artistas, rodeado de música clásica toda mi vida, y encuentro este sonido distorsionado, esta rabia contenida y estas ganas de dar un mensaje y de contar historias a través de estos sonidos extremos y distorsionados. Eso me voló la cabeza. Entonces empieza mi búsqueda por el rock and roll, empieza mi búsqueda por el metal, empieza esa identificación con este género y con toda esta forma de vida. Y ese virus del rock and roll nunca me soltó, y espero morir con las botas puestas, literal. Yo siento que mientras no nos dediquemos a la creación de nuevos públicos, está condenado a desaparecer, o por lo menos ser propio de los hogares geriátricos, porque ya los rockeros cada vez estamos más viejos y yo no veo como una línea de sucesión clara, y me parece muy importante, o sea, cómo llegar a esas generaciones jóvenes, o sea, qué discurso y de qué narrativa nos tenemos que apropiar las bandas de metal, de rock y de esta música maravillosa para conquistar esta juventud, estos chicos que están en su colegio, que están en la búsqueda de una identidad sonora. ¿Cómo atraerlos para acá? ¿Cómo
arrebatárselo del reggaetón, a la música superflua, a la música sin sentido, a la música mediocre. ¿Cómo hacer para atraer a estos chicos y hacerlos parte de nuestro equipo, de nuestro combo? Entonces es una cuestión que llevo años preguntándome, y definitivamente uno tiene que evolucionar con la ciencia, con la tecnología. Es decir, hay que aprender que entender que hay unos algoritmos que se manejan de cierta manera, que la manera de llegar a un chico de 15 años, de 20 años, es a través de su dispositivo móvil. Por lo tanto tiene que ser algo muy visual, por lo tanto tiene que ser algo muy atractivo, de qué manera se enganchan ellos, de qué manera uno puede transmitirles esta sensación sonora, que cuando ellos la conocen responden súper bien. Es decir, es la falta de conocimiento. Hay que aprovechar las plataformas digitales para expandir, para llevar el mensaje. Yo creo que ese es el camino. No radicalizarnos y quedarnos oyendo discos pues encerrados en la casa. No, yo creo que las bandas tienen que hacer una música. La música finalmente es un lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje universal. ¿Qué quieres decir con ese mensaje? No importa el género, finalmente la música es eso, es parte de nuestra propia humanidad y parte de un mensaje que tenemos que difundir. ¿Cómo lo vamos a difundir? Ya tenemos muchas herramientas para eso, hay que aprender a aprovechar esas herramientas y evangelizar. Lo que voy a decir probablemente no sea políticamente correcto, y yo creo que debe ser motivo de un análisis más profundo. Sí pienso que la gratuidad daña finalmente la industria. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo gratis, porque primero no hay nada gratis, segundo alguien paga eso que es gratis, tercero cuando acostumbra a la gente a lo gratis, cuando vas a cobrar por tu trabajo, por tu talento, por tu esfuerzo, no te lo van a pagar, porque van a decir, ¿para qué voy a pagar 50.000 pesos por una boleta si los voy a ver gratis en Rock al Parque? Entonces no tiene mucho sentido. Es decir, los festivales públicos están hechos con dinero del contribuyente, por lo tanto tienen una razón de ser, pero al mismo tiempo debería haber una educación, debe haber una cultura del pago, una cultura del apoyo a las bandas, debería haber una prioridad absoluta por las bandas locales. Es la única manera. Es decir, deberían obligar a cualquier artista internacional a tener de acompañante una banda local o una banda nacional. Yo creo que es la única manera de lograrlo. La gratuidad es muy chévere y es muy peligrosa. Este libro como tal es un documento histórico. Quisiera creer y quisiera pensar que este libro va a servir de inspiración para generaciones futuras, porque pienso que las historias de vida difíciles que hemos padecido los que en los 80s fuimos adolescentes, en los 90s, si se olvidan, corren el riesgo de repetirse. Este libro es tanto un anecdotario de vida como una denuncia. Este libro plantea una realidad que el país no conoce, que hace parte del acervo cultural de la nación, que debería tener más exposición, más visibilidad, y parte del objetivo del libro es ese. Con este libro yo quise hacer algo que fuera impactante, desde lo gráfico, quise hacer algo diferente. Este libro es interactivo, tiene muchas horas de video ligadas al libro por medio de los códigos QR que tiene. Yo te cuento una historia y ahí está el código QR y tú te metes y ves el concierto o ves la entrevista o ves lo que sea, y eso quiere decir que este libro está expandido. O sea, no es solamente esto, es esto más un montón de cosas que están en la nube. Es un libro que, a pesar de que cuenta historias del pasado, es un libro que está pensado para el futuro. Yo quiero que este libro en 100 años, el que lo vea, diga, wow, esas historias de vida de esta gente tan tesas, y esta gente no solamente nos escribió la historia,
sino que nos la está mostrando. O sea, hay evidencias de cada cosa en este libro. Entonces, en ese orden de ideas, pues me parece muy pertinente, de hecho, este texto que tienen acá. Ha habido momentos muy bonitos. En Altavoz 2010, que fue un concierto que hicimos en el festival Altavoz, que es el más importante que tiene Antioquia, y creo que el segundo más grande del país, con la Orquesta Filarmónica de Medellín, de la cual yo era miembro. Entonces, poder hacer la gestión para que la alcaldía de Medellín pagara la orquesta, pagara los arreglos, pagara todo, y poder subir a mis propios compañeros de trabajo detrás de mí frente a un público de 30.000 personas, una gente que en su vida había visto tanta gente junta en un concierto, y fue unir dos mundos. Fue muy bonito, fue muy bacano. Yo creo que ese fue un momento bonito. Otro momento lindo fue Rock al Parque 2019, 100.000 personas, con el nuevo formato nuestro, que fue una apuesta que hicimos, y fue que eliminamos la guitarra de nuestro sonido, solamente con el violín distorsionado, con muchas orquestaciones y el bajo. Entonces, en ese orden de ideas, fue salir a mostrar que se podía hacer un metal distinto, que te podía salir de esos cánones rígidos del rock and roll, donde la guitarra es la reina, y poner un violín al frente de una banda. O sea, wow, eso para nosotros fue... Y lo más lindo fue la respuesta de la gente. O sea, nosotros tocamos después de Tarja Turunen y antes de Angra. O sea, de dos bandas increíbles, y estuvimos a la altura. Entonces, eso me dio a mí la tranquilidad de saber que el trabajo de 30 años se había llevado a cabo como debía ser. Yo creo que el metal colombiano, como expresión cultural, obviamente tiene todos los pergaminos para representar al país en el exterior. Hace parte de nuestra identidad cultural, porque el metal de Colombia narra unos temas muy específicos que tienen que ver con la historia de la violencia que nos ha pasado acá, tienen que ver con los sueños y las realidades de la juventud de este país. De alguna manera, el metal colombiano ha ido evolucionando con los años, y yo creo que tiene un nivel que permite ser exportado. Entonces, claro, cuando un producto local alcanza otros estándares internacionales y otros niveles, es un digno representante y un digno embajador del país. A ver, cabe decir que Las 11 Formas del Horror fue un disco que salió a finales del 2018. Un disco, para mi concepto, hasta ese momento había sido el disco más, digamos, experimental de Tenebrarum, porque decidimos sacar las guitarras en 2015 y nos tomó 3 años de estar encerrados en el estudio buscando la forma de encontrar un sello sonoro que nos representara sin la necesidad de la guitarra. Hagan de cuenta que una banda es como un edificio. En la base está el bajo y la batería, en la parte de la mitad está la guitarra, y en la parte superior ahí están las voces o el violín, lo que sea. Y nosotros a ese edificio de 3 pisos le quitamos el de la mitad. ¿Cómo hacer para que el edificio no se cayera? ¿Cómo hacer para que el edificio fuera funcional? Eso nos tomó 3 años encerrados en el estudio hasta que encontramos el punto. Una vez encontramos el punto, pues empezamos a desarrollar la idea, y a partir de esas formas del horror decidimos hacer algo que se llama la trilogía del miedo. O sea, las 11 formas del horror son la primera parte de una trilogía. La segunda parte de esta trilogía está prácticamente terminada y se va a llamar 1989, el año de los horrores. Básicamente es una declaración por medio de la cual estamos hablando sobre el conflicto colombiano. No queremos tomar partido, pero sí queremos hacer un homenaje a las víctimas de la guerra que ha sufrido este país, independientemente de qué lado salgan esas víctimas. Es un álbum conceptual por medio del cual, cuando hay voz femenina,
Esa voz femenina representa las víctimas, que hablan de una superioridad, de una posición de superioridad moral, porque es un disco de horror, porque la guerra terrible que hemos sufrido está llena de horrores. Por eso es la segunda parte de esa trilogía. Pues las motos y el rock and roll tienen mucho que ver por una razón. El rock and roll es libertad. El rock and roll es rebeldía. Es sentir el viento en la cara, sentir la adrenalina de la velocidad, la sensación de esa conexión con la naturaleza. Entonces, la moto representa, o se permite ser el vehículo que te ofrezca esas características particulares en el marco de una música que inspira eso. ¿Entendés? O sea, es la unión perfecta. Las motos y el rock and roll son la unión perfecta, porque ambos son libertad, ambos son rebeldía, ambos son denuncia.